Un 19 de septiembre de 1931, Lewis había invitado a Tolkien y a otro amigo, Hugo Dyson, a cenar con él en el Magdalen College. Después de la comida, Lewis llevó a sus amigos a Nelson Walk, un sendero arbolado cerca del Magdalen College. Mientras caminaban, discutieron y debatieron sus ideas sobre la metáfora y el mito. Lewis decía: Sí, los mitos pueden ser hermosos. Pueden encantar nuestra imaginación, pero son mentiras. Invenciones que no contienen ninguna verdad objetiva sobre el mundo. Es como el mito nórdico de Balder, el dios que muere. Una ficción encantadora, pero una mitología entre muchas. La mayoría de las leyendas tiene un núcleo de realidad en alguna parte, pero los entusiastas transforman el núcleo en un dios sol glorificado, una deidad del maíz o un mesías sobrenatural. Cuando digo Cristo, me refiero, por supuesto, al ser mitológico, en el cual fue convertido por la imaginación popular. Que el hombre Yeshua o Jesús existiera realmente es tan cierto como que Buda existió realmente. Sí, Tácito menciona su ejecución en los anales, pero todas las demás tonterías sobre el nacimiento de una virgen, las curaciones mágicas, las apariciones y demás cosas están exactamente en el mismo nivel que cualquier otra mitología. La opinión de Tolkien era exactamente la contraria. Los mitos no se originaron con el hombre, sino con Dios. Es el medio que utiliza para comunicar al mundo al menos una parte de su verdad. Y dado que los hombres y las mujeres provenimos de Dios, sus más altos ideales y anhelos provienen también de Él. No solo el razonamiento abstracto del hombre, sino también sus invenciones imaginativas encuentran su origen en Dios. Como tales, sugieren un aspecto de la verdad divina. La creación de mitos es una forma de cumplir los propósitos de Dios como creador. Al inventar un mito, el narrador intenta recuperar el mundo que conocía antes de la caída del hombre en desgracia. Hubo un Edén en esta tierra tan infeliz. Todos la anhelamos y lo vislumbramos constantemente. Y el creador de mitos, encendido por el sentido del exilio y el deseo de regresar a su auténtico hogar, refleja un fragmento astillado de la verdadera luz. Los amigos volvieron finalmente al estudio de Lewis, donde hablaron hasta las 3 de la madrugada. Lewis no entendía el significado de las enseñanzas centrales de la fe. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podría la vida y la muerte de Jesús haber salvado al mundo? ¿Cómo podría ayudarnos ahora, en este momento, la muerte sacrificial de alguien de hace 2000 años? Todo esto me parece irrelevante, incomprensible. Tolkien le contestó inmediatamente, y en su respuesta reveló el núcleo de su propia filosofía como escritor y como pensador cristiano. Sí, la historia de Jesucristo es una especie de mito. Es la auténtica historia del Dios que muere, que vuelve a la vida para rescatar a su pueblo del pecado y de la muerte y llevarlo a la tierra bendita, donde, aunque se hace de nuevo, no se miente. La diferencia entre el cristianismo y todos los mitos paganos es que este Dios que muere entró realmente en la historia, vivió una vida real y murió una muerte real. ¿Usted quiere decir que la historia de Cristo es simplemente un mito verdadero, que actúa sobre nosotros del mismo modo que los demás, pero que sucedió realmente? Si es así, entonces empiezo a entender. Finalmente, Tolkien se excusó para volver a su casa, mientras Lewis y Dyson siguieron hablando hasta las 4 de la madrugada. 12 días después,
Lewis le confesó a Arthur Greaves: Acabo de pasar de creer en Dios a creer definitivamente en Cristo, en el cristianismo. Trataré de explicarlo en otro momento. Mi larga conversación nocturna con Dyson y Tolkien tuvo mucho que ver en ello.